Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha intentado explicar su origen, pero con tantas teorías, ¿cómo entender lo que realmente nos cuentan? Bienvenidos a Decodificando el Origen. Este es un podcast donde exploramos cómo las civilizaciones antiguas entendían el nacimiento del universo y del ser humano. Hoy viajaremos a través de 4 visiones del mundo, que aunque distantes en el espacio y el tiempo, comparten una obsesión en común: de dónde venimos y por qué existimos. Hablaremos entonces del Egipto conocido por los faraones, de los muiscas en el altiplano colombiano y del antiguo Israel, donde nació el judaísmo. También desglosaremos el catolicismo. Son 4 caminos. Son 4 relatos Y una misma inquietud. Acompáñanos en este viaje donde exploraremos varias teorías y quizás descubramos algo Que nunca debimos encontrar. Hablemos de Egipto. El universo como palabra y equilibrio. Imagínate eso, una civilización donde el sol no era simplemente una estrella allá arriba. Esto representaba un dios poderoso para todos ellos, que decían que el sol, esa estrella, era lo que veía todo que los rodeaba. Algo muy importante en esta práctica religiosa era que hablar no era simplemente decir palabras. Para ellos hablar significaba un acto de creación real. Ellos decidieron llamarlo Ma'at. Ma'at, que es como la personificación, que es lo que representa el orden, la verdad y la justicia en el universo egipcio. Ellos no tenían una Biblia como tal, pero pues sí tenían una forma muy clara de entender el mundo. O sea, su cosmovisión era algo muy sólido, tejida entre los mitos, los templos, los rituales. Todo eso fue como armando con el tiempo, o sea, era algo que iba generación tras generación. Estos creían que al principio no existía nada, literalmente nada, solo un caos de agua. De este caos, ¡pum!, salió una colina. Y ahí fue que apareció Atún, que fue el primer dios en esta práctica religiosa. Lo más tremendo es que él no necesitó a nadie para existir, él mismo se creó. Y luego, con solo respirar o hablar, empezó él mismo a formar el mundo. O sea, el verbo como una herramienta para crear. Suena muy loco, pero si uno se pone a ver, eso también aparece en otras religiones, ¿me entiendes? Como el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo. Incluso la misma física cuántica habla de que hoy en día dice que la conciencia puede influir en la realidad. También hay otra escuela egipcia que es la de Memphis, donde estos hablaban de otro dios llamado Pat. Este dios era como un artesano del universo. Él primero imaginaba todo en su corazón y luego lo decía con la lengua. Mejor dicho, pensamiento más palabra era igual a existencia, nada más poderoso. Pero bueno, Egipto también tiene su lado oscuro porque no todo era luz y equilibrio. Entonces aquí vamos con el mito de Osiris, que cuentan que fue un dios asesinado y despedazado por su propio hermano. O sea, es algo muy trágico. Su hermano se llama Set. Entonces, cuentan que por su esposa, que se llama Isis, ella no hizo absolutamente nada. Y dice que ella lo recompone, lo reconstruye a través de la magia y el amor. Entonces esa pareja tuvo un hijo que se llama Horus y él lo que hace es buscar justicia y venganza por la muerte del papá. Y eso pues no es solamente un drama mitológico, en realidad eso representa como ese ciclo eterno que es la vida, la muerte y la resurrección. Porque para ellos el morir no era el final, porque ojo, tampoco era como pasar a lo otro sin más, no, había una prueba claramente. Entonces cuando alguien moría, le pesaban el corazón como en una balanza junto a una pluma. Llevando eso a cabo, entonces, si el corazón era livianito y equilibrado, esa persona había vivido con justicia, entonces el alma alcanzaba la inmortalidad. Lo curioso es que al principio eso no era solamente para el faraón, o sea, era para nadie más. Pero con el tiempo esa idea fue cambiando y ahí es donde uno dice, vea pues, cualquier persona que viviera con justicia podía como aspirar a esa vida eterna, como una revolución silenciosa, sin guerras ni gritos, pero poderosa. Y todos esos siglos antes de que alguien hablara de derechos humanos. ¿Qué tal te parece esa práctica religiosa? Hablemos de los muiscas. Luz entre la niebla andina. Ahora viajamos al altiplano cundiboyacense, el corazón de lo que hoy es Colombia. Los muiscas, también llamados chibchas, tenían una religión politeísta, que estaba profundamente conectada con la naturaleza. Para ellos su dios supremo se llama Chiminigagua, que no tenía ningún tipo de forma y tampoco necesitaba templos.
Según su mito, al principio de todo solamente había oscuridad, pero Chiminigagua era quien contenía esta luz. Y un día él empezó a surgir creando las primeras aves que eran grandes y eran negras, que se fueron esparciendo con el resplandor de su aliento. Así fue como se encendió el mundo y luego surgieron el sol y la luna. El sol llamado Sue y la luna Chía. Estas deidades daban ritmo a la vida. Una figura muy importante en este mito es Bachue, Bachue es la madre de la humanidad. que emergió de una laguna con un niño. Este niño es su futuro esposo con quien va a tener un hijo y luego va a regresar al agua. Para ellos, en este mito no ocurre ningún tipo de pecado original, no hay guerras divinas. Simplemente esto significa fertilidad, retorno y agua como matriz de la vida. Para los muiscas, el universo no nace por decreto, sino que para ellos es una transformación. Y la tierra es una parte muy importante de todo este proceso que ocurre en su relato. Las lagunas, las cuevas, las rocas, todas estas cosas naturales eran partes muy sagradas para ellos y eran puertas que le abrían de la naturaleza hacia ellos mismos. Sus creencias no surgieron de libros o de escritos, sino que eran relatos orales y de conexión directa con el entorno. Entonces para ellos el mundo era un todo sagrado. No había división entre lo humano y lo divino y mucho menos entre lo espiritual y lo material. Hablemos del judaísmo. Orden, palabra y propósito. Y ahora nos vamos a dirigir al Oriente Medio, con una tradición un poco diferente, que es la judía. Esta nos cuenta entonces un origen muy distinto. Aquí no hay varios dioses, ni lucha, ni caos, sino que simplemente es uno y su nombre es Yahvé. En el libro del Génesis, entonces, Dios crea el universo en 6 días. Cada acto comienza con la frase "y dijo Dios", y así sucesivamente. Primero va la luz, después el cielo, la tierra, los astros, los animales y al final de todo el ser humano, quienes somos el hombre y mujer a imagen y semejanza, dice, de Dios. Esto deja ver, según Dios, que la creación es buena y es perfecta. Cada etapa la cierra con un "y vio Dios que era bueno", y el ser humano realmente no aparece como un castigo ni por accidente, sino como una parte central del diseño, que es acorde a un molde de su imagen y semejanza. Ahora lo interesante es que el judaísmo también incluye múltiples interpretaciones, entre ellas les voy a contar sobre 2, que es primero el judaísmo ortodoxo, que cree en una creación literal, y segundo en una que es reformista o más conservadora, que ve el relato como una metáfora más espiritual y más ética, que también puede ser compatible con algunas teorías modernas como lo son el Big Bang. Además, ya hablando de los escritos que rigen pues como estas religiones, en el caso del judaísmo es el Talmud, que son textos que comentan la Torá. La Torá es el principal y habla un poco sobre la creación, que no solamente viene siendo un acto físico, sino como un modelo de equilibrio, de deliberación y propósito. Entonces allí, digamos, se pueden discutir algunos detalles, como fueron creados primero los cielos o la tierra, a su vez, por ejemplo, qué tipo de luz existía antes del sol, y así, o sea, hay varias preguntas que se pueden cuestionar a partir de estos textos, y estos 2 vienen siendo como primero la Torá y después el Talmud, los textos más importantes que rigen la vida de los judíos. También un datico que les voy a dar antes de terminar es que, por ejemplo, así como en Egipto existía un día como el Ma'at, también acá aparece el Sabbat, que es el 7º día en el que Dios se supone que descansa. Este también es uno de los pilares más importantes del judaísmo y comienza al atardecer del viernes y termina en el anochecer del sábado. Ellos allí hacen como conmemoración de la creación, es también un recuerdo de la salida de cuando se fueron de Egipto, y lo celebran, por ejemplo, encendiendo velas, haciendo una bendición espiritual sobre el vino para santificar el día, también una cena festiva como acompañante, y también oraciones en la sinagoga, por ejemplo, donde se leen partes de la Torá, y como les dije anteriormente, se abstienen de todo tipo de trabajo. Entonces esto se convierte en un momento de conexión con la familia, con la comunidad, con Dios principalmente, y para muchos judíos también es como una isla en el tiempo, un descanso en medio de la rutina y de las tensiones de la vida diaria. Hablemos de la Iglesia Católica. La fe y verdad espiritual.
Según la Iglesia Católica, el mundo fue creado por Dios. Esta creación se basa en el libro del Génesis, donde se narra que Dios creó el universo en 6 días y descansó el séptimo. Suena un poco imposible, ¿no? Pero No hay imposible para Dios. cada día representa una etapa simbólica del acto creador. Luz, cielo, tierra, vida vegetal, astros, animales y finalmente el ser humano. Creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque el relato parece literal, la Iglesia Católica enseña que no debe tomarse como un libro de ciencia, sino como una verdad espiritual. Dios es el origen del todo. De hecho, la Iglesia acepta teorías científicas como el Big Bang y la evolución, siempre que se entienda que fue Dios quien inició y sostiene ese proceso. Un dato curioso es que el sacerdote católico George Lemaitre fue quien propuso por primera vez la teoría del Big Bang. ¿Ah? ¿Pueden creer eso? Además, es importante aclarar que los católicos no basan sus reglas o normas únicamente en la Biblia. Su doctrina se organiza y se enseña principalmente a través del catecismo, un libro oficial que explica de forma detallada lo que creen, cómo viven su fe y por qué. El catecismo combina enseñanzas bíblicas, tradiciones de la Iglesia y reflexiones teológicas para orientar la vida moral, espiritual y social de los católicos. En esta visión, el ser humano tiene un lugar especial en la creación. Fue creado con libertad, conciencia y alma. Por eso, según la fe católica, la vida tiene un propósito y no es fruto del azar. Así, La teoría católica de la creación no entra en conflicto con la ciencia, sino que la complementa desde la fe. El universo puede haber surgido por procesos naturales, sí, claro que sí, pero detrás de todo está la inteligencia y el amor de un Dios creador. Las historias cambian, pero la pregunta sigue siendo la misma y cada teoría es un enigma por descifrar. Para este capítulo tenemos un gran invitado que es pastor y en este momento está terminando su proceso para ser teólogo. Él es el señor Lairisel Iral y en este momento nos va a responder algunas preguntas para aclararnos cómo fue que se creó el universo. Señor Lairisel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, Camila, y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este espacio y compartir lo que creo fue el origen del universo. Para nosotras es un mayor placer tenerlo aquí y poder tener a una persona que sepa del tema y poder tener esta conversación de una manera más amena. Entonces, señora Irisel, por favor, cuéntenos a todos, ¿usted de qué se dedica específicamente? Bueno, en este momento, por la voluntad de Dios, creo así, estoy siendo parte de un equipo pastoral en una iglesia en el municipio de Guarne, que pertenece a la denominación Centro de Fe y Esperanza. Y de profesión, anteriormente, dedicado a la ciencia. Entonces, creo que vamos a poder charlar en muy buenos términos de este tema. Claro, porque usted no solamente tiene la perspectiva, por así decirlo, religiosa, sino que también tiene como un campo más abierto, ya hablándolo desde la ciencia, puede ser un poco más neutral, por así decirlo, que el camino que usted escogió no es por tradición, sino por decisión, supongo. Por una convicción. ¿Hace cuánto desempeña esta labor? Creo que son alrededor de 10 años que estoy ejerciendo como pastor allí en esta iglesia local. Ya bastante tiempo, se puede decir que ya tiene mucha experiencia, ya le han hecho, me imagino que muchas preguntas al respecto y debe estar cansado de algunas preguntas, me imagino. Pero siempre que compartimos sobre este tema, creo que no solamente es por el conocimiento, sino porque cada ser humano tiene la oportunidad de cuestionarse acerca de lo que implica su existencia, su origen y lo que será después de que muramos. O sea que puede decir que para usted es un placer que le hagan las preguntas y usted saber cómo responderlas y resolver las dudas existenciales que todos atravesamos en algún punto de nuestras vidas. Déjame empezar desde ahí, Camila. Creo que es bien interesante lo que compartes y conectar con lo que es el tema que nos propone hoy este espacio. Cuando el hombre piensa acerca de su existencia y no piensa acerca de dónde viene, cuál es el origen de esa existencia, entonces su propósito en esta tierra va a ser un propósito que va a carecer de sentido. Por esa razón, poder llegar al conocimiento, porque lo que nos reúne en este momento es conocimiento. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo llegamos al conocimiento acerca del origen del universo? Es bien importante. Y si me lo permites, para hablar del origen del universo podemos tener 3 líneas. ¿Cómo llegamos al conocimiento? ¿Cómo llegamos a entender cómo se dio el universo? ¿Cómo llegó a la existencia? Una primera vía podría ser la ciencia, y la ciencia normalmente lo que hace es llegar al conocimiento a través de la observación, el método científico. Pero también tenemos la filosofía, que llega
al conocimiento, y entiendo ya se ha hablado anteriormente sobre ese tema en este mismo espacio, y llega al conocimiento a través de la especulación. Me hago cuestionamientos, me hago preguntas y luego dejo que mi mente trate de responder lo más lógicamente posible esta temática. No obstante, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de teología, estamos anunciando de aquello que está estudiando el conocimiento de un ser supremo. Y el conocimiento en la teología no viene por observación, no viene por especulación, viene por una palabra que se llama revelación. Y la revelación básicamente para nosotros es la forma en la que el Dios único que existe ha dado a conocer al hombre quién es Él y todos sus pensamientos y todo lo que compete a la historia. Allí es donde encontramos nuestro tema, el origen del universo. Me gusta mucho la parte que usted menciona, principalmente la palabra al decir conocimiento. Justamente este podcast fue creado para poder darle conocimiento a las personas, sin importar cuáles sean sus creencias, sin importar cuáles sean sus ideologías, o si no, o si sí están de acuerdo sobre algo. Nuestro propósito es informar. Por eso, como lo vieron en el anterior capítulo, pudimos hablar sobre la idea de filósofos y tuvimos a nuestro invitado que fue un psicólogo y él habló desde su perspectiva ya desde algo más mental. Y en este capítulo vamos a tocar el tema desde la espiritualidad. Con anterioridad explicamos un poco las ideas que tienen algunas religiones, como la católica, que fue una de las iniciales, el judaísmo, y en este momento tengo entendido que el cristianismo justamente desciende del catolicismo. Entonces quisiera que en este momento usted nos contara cómo se puede diferenciar un poco el cristianismo del catolicismo y exactamente, de acuerdo a sus creencias, cuál es exactamente el origen del universo. Creo que es interesante estas preguntas. Es necesario partir de que nuestro texto en el cual creemos Dios se ha dado a conocer al hombre, la Biblia, es el mismo texto base del judaísmo. En el judaísmo usa lo que nosotros nombramos como Antiguo Testamento y cree en todo ello. Pero cuando llega Jesús, el cumplimiento de ese Antiguo Testamento, Dios hecho hombre, entonces aparece el Nuevo Testamento. Y ahí nace lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia católica también tiene sus raíces o comienza ahí. Pero para 1500, pedacito, algunos sacerdotes están viendo la práctica de la iglesia católica y quieren alentar a la iglesia a reconstruir, o mejor, redireccionar el camino que están tomando acerca de la verdad, precisamente. Y es que el catolicismo en un momento dejó de mirar la Biblia como la única regla en cuanto a lo que debo creer, la única regla en cuanto a lo que debo de hacer, porque es la revelación de Dios. Entonces, quiero saber Dios qué piensa, voy al texto. Quiero saber cuál es el origen del universo, voy al texto. Entonces, en pocas palabras, tanto el catolicismo como el judaísmo tienen el mismo texto base. Antiguo Testamento, Génesis, que es el libro en el cual se habla acerca del origen del universo. Y si hemos mencionado que el cristianismo, protestantismo, como se nombra para la historia, todo ese movimiento del siglo XVI, también tiene el mismo libro base. Entonces hay una revelación, es decir, la verdad ya está dicha, lo que tenemos que ir es a conocerla. Y es la forma de encontrar ese conocimiento en la teología. Entiendo, entonces lo que usted nos trata de comentar aquí es que la base sea para usted o para los católicos, la base siempre va a ser Génesis, Entiendo. El origen del universo. Entonces, según el cristianismo, ¿cómo interpretan Génesis? Creo que podemos hablar de este tema, o la Biblia habla mejor de este tema en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Cuando uno lo lee parece como si estuviese hablando lo mismo desde dos perspectivas diferentes. El segundo capítulo es la ampliación del primer capítulo. Y es interesante saber que este libro lo escribió desde lo que es el cristianismo ortodoxo, lo que entendemos Moisés. Y lo escribió en un periodo de tiempo en el cual él va y es el líder que está dirigiendo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a salir de una esclavitud desde Egipto, donde había pasado 430 años, alrededor de unas 4 generaciones nombra la Biblia, creemos que tal vez un poco más, ¿cierto? Puede haber pasado en ese tiempo y ya habían sido influenciados por todo lo que era el pensamiento egipcio. Y cuando el pueblo de Israel sale de allí, hasta el momento no había Biblia, ¿ok? En ese momento no había escrito nada de la Biblia. Pero entonces Dios le entrega a Moisés la revelación y le manda que lo escriba en un libro. Y hasta ese momento conocemos algo que se conoce como la tradición oral. Así como cuando nosotros, todos los que estamos aquí, podemos decir los pollitos dicen y todos nos lo sabemos. Es una tradición oral.
lo que el pueblo de Dios había pasado de generación en generación a través de una tradición oral. Pero ahora Dios dice, vamos a colocarlo en un libro y le da a Moisés su conocimiento. Parte del conocimiento, ese conocimiento perfecto de Dios, viene a Moisés y se pone en un libro. Por eso creemos que la Biblia es el conocimiento de la verdad en forma perfecta y vamos a él y podemos entenderlo. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1? El primer versículo dice, en el principio, o sea, antes de todo, ¿cierto? Creó Dios. En el principio ya Dios estaba. Y creo que cuando se habla acerca de lo que es el origen del universo, hay algunas cosmogonías o mitos acerca del origen del universo y en casi todos ellos hay unos puntos en común. Un caos, por ejemplo, pero también es una creación desde algo que ya ha existido y también se está hablando de un Dios que participa de esa creación. Entonces, algunas religiones lo que están haciendo es colocando a ese Dios y extendiéndolo a la creación. Sus brazos lo que hicieron fue participar de los ríos y cosas como estas se pueden leer en estas cosmogonías. Yo le quiero hacer una pregunta respecto a lo que usted comentaba sobre el pensamiento egipcio. Siempre me ha causado la duda de por qué no se mantuvo las ideas egipcias. Tengo entendido que pues la primera religión, o bueno, las primeras creencias espirituales, por así decirlo, vinieron desde Egipto. Entonces, ¿desde qué momento decidieron o desde qué momento usted sabe o cree que decidieron separar las cosas de creencias espirituales donde se creía que la ley era simplemente ser una buena persona y en este momento no se tenían talladas las leyes, sino que era por convicción propia y decidieron transformarlo a un libro, y decidir hacer como todo este proceso de cambio? Ok, Camila, déjame ir un poco más atrás en lo que estábamos hablando para poder tener un contexto y responderte. Génesis 1 nos dice que en el principio Dios creó cielos y tierra. Y si entendemos que Dios creó cielos y tierra y crea todo lo que hay en el universo de la nada, desde el poder de su palabra, Él da la orden para que todo lo que hoy es salga de lo que no era. Es lo que creemos del libro de Génesis capítulo 1. Entonces, cuando pensamos esto, pensamos que el mismo hombre fue creado por Dios y viene de Dios. Y creo que es un tema que podemos tocar un poco más adelante sobre el hombre, pero en ese orden de ideas ellos tenían el completo conocimiento como hombres de quién había sido el creador. Ahora, cuando la raza humana comienza a avanzar, nos damos cuenta en estudios científicos que las primeras religiones, cuando nos vamos a África y todos estos lugares, eran monoteístas, pero a medida que avanza el periodo de tiempo, a medida que avanza la raza humana, entró lo que es el politeísmo. Entonces, en ese orden de ideas, yo no pondría a Egipto con el politeísmo que estamos hablando en el tiempo en el que Moisés saca a su pueblo de ese lugar como el origen. Yo creo que esto ya era algo que se había transformado en la historia a medida que el hombre avanzaba. ¿Qué es Génesis? En una medida, Génesis se escribió para aquellos hombres que estaban cautivos en Egipto durante 430 años y que estaban escuchando lo que creían allí, a pesar de que tenían una tradición oral. Entonces, de una manera, podríamos ver a Génesis como Dios anunciando cuál es la verdad acerca del origen del universo que se había desviado, que se había torcido a causa de pasar el tiempo en los hombres. Y esto se le conoce como una apología o una defensa de la verdad, porque usa muchos pensamientos que habían sido dañados o corridos y los vuelve a la verdad, al origen. Y te digo tres muy brevemente. El primero es que en todos esos mitos cosmológicos lo que se está hablando es de un Dios que fue creado o de dioses que fueron creados. Pero Génesis capítulo 1 una vez más dice en el principio Dios. Es decir, Dios no fue creado, no hace parte de la creación. Y en otro sentido, empieza a mostrar cómo también ese caos que mencionan la mayoría de los mitos cosmológicos, ¿por qué lo mencionan? Porque una vez más, lo que era la verdad vino a dañarse en el transcurso del tiempo, vino a cambiarse en algunas ideas y entraron lo que no era cierto. Entonces es una defensa, una vez más, limpiar esa verdad y decir, venga, no, había caos, pero ese caos no es algo negativo. Es decir, Dios comenzó a ordenar, es como que tomó todos los elementos de la creación y los puso en un solo lugar. Y cuando te das cuenta, Génesis capítulo 1 afirma que Dios creó en 6 días todo el universo. Pero los primeros 3 días, Dios lo que hace es poner en orden las cosas, porque estaba desordenado. Como si pusiéramos sobre una mesa todo aquello que vamos a usar para la creación de algo. Entonces Dios en el principio creó todo y todo estaba en ese desorden, sin ser eso una palabra negativa. Pero luego de que ocurre ese orden en los primeros 3 días, los siguientes 3 días de la creación, Dios llena lo que ya organizó. Y es así como lo entendemos como cristianos. En 6 días Dios creó los cielos y la tierra.
Tú estabas comentando sobre que nuestra evolución, o bueno, la evolución de las creencias fue según el avance de la raza humana en sí. Entonces, siguiendo esta idea sobre que las creencias fueron cambiando según el avance de los humanos. Entonces, quisiera preguntarte justamente qué lugar ocupa la figura del ser humano en la creación desde la perspectiva cristiana y qué responsabilidad le atribuye sobre el resto del mundo. Ok, excelente pregunta. Creo que es fundamental para toda persona meditar sobre esto, hacerlo de forma personal y aún compartirlo con otros. Dios afirma que puso todo en orden, llenó todo, y el último día, cuando estaba llenando el campo que le llamó tierra, creó al hombre, pero no lo creó como lo hizo con el resto de su creación. Hubo una creación especial y afirma que el hombre fue hecho a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios decidió darle a la creación lo mejor. De hecho, la creación está contando que hay un Dios que tiene lo mejor. La Biblia afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero cuando decide darle lo mejor a la creación, estoy refiriéndome a darle al hombre. Y darle al hombre es darse a sí mismo en una medida. Porque cuando pone la imagen de él en el hombre, no es que el hombre sea Dios, no debe el hombre creerse como Dios, ese fue el problema. El hombre puede reflejar la imagen de ese Dios en la tierra. Entonces tiene unas marcas o unos atributos de ese Dios. ¿Por qué amamos? ¿Por qué el respeto? ¿Por qué el amor? Precisamente porque hay un Dios que plasmó sus huellas, sus marcas en nosotros. ¿Y por qué vale lo mismo una persona de color? ¿Y por qué no vamos a decir que de aquella etnia vale menos? Porque todos los que hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, lo que hace el origen del universo y el origen de la raza humana desde la Biblia es dignificar el hombre, no poniéndolo en la posición de Dios, sino poniéndolo como representante de Dios que tiene la tarea de administrar, porque el texto mismo sigue diciendo esto, que el hombre administra todo lo que es la creación, tiene la tarea de poner a producir, de cuidar, de labrar la tierra y de disfrutar de todo lo que Dios creó para que Él sea entonces visto por todos, porque si su imagen está en el hombre y muchos hombres llenan la tierra, el que es visto es Dios, no es lo que vemos hoy, que creo que es un gran problema. Bueno, siguiendo esa idea, yo siento que lo que más nos diferencia en sí del resto de las creaciones es nuestra capacidad de tener un sentido crítico y poder crear una respuesta según la pregunta que nos hagamos. Entonces, según estos relatos de la creación que usted nos comenta, ¿cómo esto nos ayudaría como a responder las preguntas existenciales que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida, como de dónde venimos y por qué estamos aquí? Camila, creo que esa pregunta nos permite hacer que este podcast cobre como un valor grande para cada uno de nosotros. Es importante saber que venimos de Dios y que Dios plasmó su imagen en nosotros, porque entonces nos cuestionamos. Si eso es así, ¿por qué existen personas que están haciendo tanto mal? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay momentos en los que padres golpean a sus hijos, los abandonan? ¿Por qué puede haber tales atrocidades dentro de la raza humana? ¿Acaso no tienen la imagen de Dios? Bueno, yo creo que es el punto crucial de lo que es el pensamiento hacia el origen del universo desde el cristianismo. Sucede que Dios, al ponerle al hombre a administrar, le da una responsabilidad, y entendiendo que tiene un deber moral, no así cualquier otra creación de Dios, no, nada de esta parte de la creación, pero el hombre sí, teniendo una responsabilidad moral delante de Dios, incumple. Le dice: no me toques esto, no me toques este árbol del bien y del mal. En otras palabras es: mantente reflejando mi imagen. Pero el hombre decide independizarse de Dios y ser su propio Dios. Y en ese sentido entonces el hombre cae, y por esa razón hoy tenemos situaciones como esta. Yo no sé cuántos de los que pueden estar escuchando este podcast dicen: yo viví en un hogar disfuncional donde papá y mamá se divorciaron, yo soy hijo de una mamá adolescente, o yo tuve que ver la crisis de un papá o un abuelo, o estoy viendo el daño que la raza humana tiene a causa de todo esto que acabamos de mencionar. Y en ese orden de ideas, ¿por qué esto me ayuda a saber el origen a lo que estoy viviendo hoy? El propósito es porque Dios mismo ha propuesto rescatarnos. Si tenemos un origen en Dios, y tener ese origen en Dios es tener su imagen, entonces hoy Él nos manda y nos dice que quiere hacer una nueva creación, porque creo que esto es supremamente importante, y por eso manda a Jesucristo, que es el tema central de las Escrituras, Dios hecho hombre, y lo manda para que muera en una cruz por nuestros pecados. ¿Y eso qué significa? Nosotros abandonamos a Dios y Él recibe el castigo, y en ese sentido de que Él recibe el castigo, somos libres por el amor de Dios para hacer una nueva creación.
Es decir, llegamos a la libertad de poder amarnos, llegamos a la libertad de poder respetarnos, porque ya no estamos separados de Él. Una vez más nos arrepentimos de que estamos independientes y corremos hacia Él, que es la fuente. Y Él en nosotros es esa fuente de amor. Él en nosotros es esa fuente de restauración. Entonces, según lo que usted comenta, nosotros estamos aquí por el amor a Dios. Si lo vemos así, el hombre fue creado porque Dios decidió tener una criatura para expresarle su amor. El hombre se independiza, pero Dios insiste en manifestar su amor y esto lo hace a través de Jesucristo. Entonces, el preguntarnos el para qué estoy aquí, apuntando atrás, responde el necesito una vez más mirar a mi origen, mirar a Dios, mirarlo a Él y no vivir independientemente, creer en su amor, creer en que Él tiene lo mejor para mí, creer que las promesas de Él de perdonarme por haberme separado de Él, las promesas de Él de perdonar mis pecados son aquellas cosas que le dan sentido a mi vida. Y creo que podría tocar un punto esencial aquí. Si creemos en la Biblia o creemos en la narración del origen del universo que la Biblia anuncia y creemos lo que estamos diciendo en este momento, también tenemos que incorporar que la Biblia dice que Dios puso eternidad en el alma del hombre. Entonces, si tocamos el origen del universo, la muerte, el pasar este momento tan difícil en esta vida, se convierte en algo diferente, porque Dios promete vida después de la muerte. Bueno, con una hermosa frase nos deja el señor Lairizer. Tenemos una promesa de vida después de la muerte. Entonces, justamente por eso, le quiero dar las gracias aquí al señor Lairizer por venir y sacar un poco de su tiempo para responder nuestras dudas que seguramente muchos de nosotros en cualquier momento nos hemos hecho. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Siempre será un gusto compartir a otro lo que un día para mí fue la experiencia que marcó mi vida o que la cambió y la transformó. El poder creer que Jesucristo es Dios y que me promete la vida eterna, que promete el perdón de mis pecados, y por eso creer en el origen del universo significa creer en el Dios que hizo el origen o que dio lugar al origen del universo. Y sabemos que justamente esta idea le ha salvado la vida a más de una persona. Entonces, muchas gracias por compartir su conocimiento y espero nos podamos ver pronto. Vimos un origen con intención, un universo que nace del verbo, del aliento, de la luz, y también un ser humano que no solo existe, sino que debe vivir con propósito y responsabilidad. Porque tal vez el misterio del origen no está en el cómo, sino en el para qué. Gracias por acompañarnos en este episodio de Decodificando el origen. Si te gustó, compártelo y suscríbete para que veas los próximos capítulos donde seguiremos explorando el universo desde miradas inesperadas. Porque la historia tiene más de una verdad. ¿Y si esa verdad es más extraña que la ficción? Todo es un misterio por resolver.